Buenos días, padres y apoderados. Le damos la bienvenida a nuestro video explicativo de los trastornos mentales que se asocian a las alteraciones del aprendizaje. Los hemos convocado para compartir con ustedes información relevante en cuanto a determinadas dificultades y sus características que se contemplan en el Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales, conocido como el DSM-5. Conozcamos los trastornos del desarrollo neurológico y sus características. Comenzaremos con el trastorno del lenguaje, que se traduce en dificultades persistentes en la adquisición y el uso del lenguaje en todas sus modalidades. Esto debido a deficiencias en la comprensión, producción y en el vocabulario reducido. En este caso, las capacidades del lenguaje están notablemente por debajo de lo esperado para la edad, lo que produce limitaciones en la comunicación y la participación social. También tenemos los trastornos fonológicos, que es la dificultad persistente en la producción fonológica, que impide una comunicación verbal de mensajes. Hablaremos del trastorno de la fluidez de inicio en la infancia o también conocido como el tartamudeo. Son alteraciones de la fluidez y la organización temporal que afectan directamente al habla y son inadecuadas para la edad y se caracterizan por una repetición de sonidos y sílabas, prolongación de los sonidos de las consonantes y vocales y pausas en el habla. También hablaremos en este caso del trastorno del espectro autista o conocido como TEA. Se caracteriza por las deficiencias persistentes en la comunicación social y la interacción social en diversos contextos, como por ejemplo anomalías en el contacto visual, lenguaje corporal, deficiencias de la comprensión y el uso importante de gestos. El siguiente es un trastorno de déficit por atención con hiperactividad, o conocido como el TDAH. En este caso, hace referencia a un patrón persistente de la inatención o de la hiperactividad, y en este caso, con impulsividad, que interfiere con el funcionamiento y el desarrollo de algunas características, como, por ejemplo, con frecuencia falla el prestar la debida atención a los detalles, o se cometen descuidos en las tareas escolares, dificultad para mantener la atención en tareas y en actividades recreativas. También con frecuencia se distraen con facilidad por estímulos externos. La hiperactividad con frecuencia juega con las manos y golpea con ellas. Le es imposible esperar su turno. Interrumpe con frecuencia en las conversaciones y en los juegos de las actividades. También tenemos algunos trastornos específicos del aprendizaje, que presenta problemas con la lectura imprecisa o también lenta, con esfuerzo y en muchos casos es reconocido como la dislexia. También tenemos dificultades para entender lo que se lee. También dificultades con el razonamiento matemático, aprendizaje y procesamiento de él, conocido como la discalculia. Tenemos dificultades en la escritura, más conocida como la disgrafia, que se presentan y se caracterizan por la falta de claridad de la expresión escrita. En cuanto también existen trastornos motores, y en ellos encontramos un trastorno del desarrollo de la coordinación que se caracterizan por la adquisición y ejecución de habilidades motoras coordinadas. Estas están por debajo de lo esperado para la edad y se manifiestan con torpeza y en general habiendo compromiso en ambas motricidades, como la motricidad gruesa y la motricidad fina. A continuación, hablaremos de trastornos depresivos. Comenzaremos
con el trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo, que refiere a accesos de cólera graves y recurrentes que se manifiestan verbalmente o con el comportamiento, que también son desproporcionados a la situación o a la provocación y se producen por medio 3 veces o más a la semana. Trastorno de depresión mayor, que se caracterizan por el estado de ánimo deprimido la mayor parte del día y sentimientos de tristeza, sin esperanza o vacío. Insomnio o hiperinsomnio casi todos los días. Sentimientos de inutilidad o culpa excesiva. Lo que hace diferencia entre la depresión mayor y el estado de depresión mayor es que nunca ha habido un episodio maníaco. En el trastorno de depresión mayor se puede desprender aquel con patrones estacionales. Es el que suele manifestarse en una estación del año en particular, otoño o invierno, y suele terminar en el cambio de estación, como por ejemplo la primavera. Un trastorno depresivo persistente o distimia hace referencia a las características de la depresión mayor. Sin embargo, durante 2 años no se ha presentado la ausencia de síntomas, que estos suelen ser 2 meses seguidos. También existe otro tipo que es la depresión por parto, que son síntomas profundos e intensos que surgen después del parto. Se caracterizan por una tristeza constante, un llanto frecuente, irritabilidad y enojo fácil, dificultad para conectarse y apegarse al bebé. También produce un agotamiento extremo, insomnio y cambios de apetito. Sentimientos de culpa, sentirse mala madre o que algo malo le puede pasar al bebé. También aislamiento y pérdida de interés en actividades familiares. Otros trastornos importantes que podemos hablar son los trastornos de la ansiedad. En ellos está el trastorno por ansiedad por separación. Es el miedo a la ansiedad excesiva para la edad a nivel que involucra la separación de las personas que se tiene apego y se caracterizan por un malestar excesivo y recurrente, preocupación excesiva por la pérdida de una figura mayor de apego y resistencia o rechazo a salir lejos de casa por miedo a la separación. También están los trastornos de ansiedad social o fobia social, que es el miedo a situaciones sociales en que se está expuesto al posible examen por parte de otras personas. En los niños puede producirse en las reuniones con sus pares o también en reuniones con adultos. Existe un trastorno que es un trastorno de pánico, previstos y recurrentes, y estos se suelen caracterizar por la sudoración excesiva, temblor o sacudidas, sensación de ahogo, entre otros. Los trastornos de ansiedad generalizada se define como una ansiedad o preocupación excesiva en relación a diversos sucesos y se caracterizan por una inquietud o sensación de estar atrapado, fácilmente fatigado, dificultad en la concentración. El trastorno dismórfico corporal es aquel que produce preocupación por uno o más defectos e imperfecciones percibidas en el aspecto físico que parecen sin importancia para otras personas. Trastornos relacionados con trauma o factores de estrés. Trastornos de estrés postraumático, que se puede desarrollar por la exposición a la muerte, lesiones graves o amenazas. Y estas se caracterizan por una directa en el suceso traumático, conocimiento de aquel suceso traumático le ha ocurrido a algún familiar cercano, exposición repetida
o extrema a detalle de un suceso y se puede manifestar también con sueños angustiosos recurrentes que afectan el sueño. Los trastornos de estrés agudo. En ellos sus síntomas son el estado de ánimo negativo, síntomas disociativos, la evitación para evitar los recuerdos, estados de alerta y alteración del sueño. También están los trastornos de adaptación, que es un desarrollo de síntomas emocionales de comportamiento y se suele caracterizar por un malestar extenso desproporcionado a la gravedad o deterioro en lo social. Trastornos destructivos del control de impulsos. Trastorno negativista desafiante. No es otro más que un estado de irritabilidad, discusiones, actitud desafiante y vengativa. Se caracteriza por la interacción con los siguientes términos con una persona que no sea de su círculo cercano. Un enfado, se molesta con facilidad, discusiones, rechaza satisfacer la petición por parte de la autoridad, a menudo molesta a los demás intencionalmente. También los trastornos explosivos intermitentes. Se refiere a arrebatos recurrentes que reflejan una falta de control de impulsos de agresividad, agresión verbal. Los arrebatos no son premeditados. Los trastornos de conducta se definen como un patrón repetitivo y persistente del comportamiento el que no se respetan los derechos básicos. También actúan con agresión, destrucción, engaño, incumplimiento grave de las normas. Los trastornos de la personalidad se caracterizan por un patrón generalizado y desprecio, violación de los derechos, entre otros. También una falta de empatía, irresponsabilidad, dificultad para establecer relaciones. Y por último, el trastorno del juego patológico, que tiene y se caracteriza por la necesidad de apostar. Los trastornos neurocognitivos de la personalidad. Trastornos, entre ellos el neurocognitivo mayor, en donde se encuentra evidencia de un declive cognitivo significativo, comparado con el nivel previo del rendimiento. Estos déficits se interfieren con la autonomía del individuo en las actividades cotidianas. El trastorno neurocognitivo leve posee un declive moderado comparado con el nivel previo del rendimiento, que se caracteriza por los déficits cognitivos que no interfieren en la capacidad de independencia. Trastorno neurocognitivo frontotemporal. Sus características son que incluye la desinhibición del comportamiento, la apatía y la inercia. El trastorno general de la personalidad es un patrón perdurable a la experiencia interna y los comportamientos se desvían notablemente de las expectativas de la cultura. También la cognición, que se interpreta a uno mismo y a otras personas y a los acontecimientos. La afectividad, amplitud e intensidad de las respuestas emocionales. Gracias por acompañarnos en esta reunión y esperamos que haya sido una reunión clara y podamos aclarar los conceptos de los trastornos del neurodesarrollo.